Arratsaldeon eta ongi etorri hitzaldi honetara. Udaleko jabekuntzarako eta berdintasunerako eskolaren jarduera batean parte hartzen ari zarete, eta gaurko gaia edo izenburua da emakumeak boterean, aukerak eta kontraesanak. Ezer baino lehen, hizlariak aurkeztuko dizkizuet, gai honetan sakontzeko Eva Ferreira, Mariluz Esteban eta Ainhoa Etxaide gonbidatu ditugu. Buenas tardes. La conferencia que corresponde para el día de hoy al programa de la Escuela de Empoderamiento e Igualdad del Ayuntamiento abordará el tema que lleva por título Mujeres en el Poder, oportunidades y contradicciones. Tenemos como invitadas a Mariluz Esteban, Eva Ferreira y Ainhoa Etxaide. Intervendrán por este orden y las ponentes harán sus exposiciones en castellano. Gure lehenengo hizlaria Mariluz Esteban. Medikuntzan lizentziatua eta antropologia sozialean doktorea da. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, antropologia sozial fakultatean, baita ikasketa feministak eta generokoak masterrean ere. Testuinguru horretan, hainbat ikerketa garatu ditu osasun, gorputz eta modio arloetan. Haren argitalpenen artean bi liburu nabarmentzen dira, Antropología del cuerpo eta Crítica del pensamiento amoroso. Mariluz Esteban forma parte del grupo de mujeres de Basauri, contribuyó a la puesta en marcha del Centro de Planificación Familiar de Basauri, donde trabajó como médica desde 1984 hasta 1990, formó parte de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y de la Plataforma por un Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia. Actualmente sigue siendo miembro del grupo de mujeres de Basauri y de María Enea, Casa de las Mujeres de Basauri. Gure bigarren hizlaria Eva Ferreira da, matematikan lizentziatua eta ekonomian doktorea. Euskal Herriko Unibertsitateko estatistika irakaslea da, ekonomia eta enpresa zientzien fakultatean. Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordea eta idazkari nagusia ere izan da. Eva Ferreira ha combinado sus conocimientos de probabilidad y estadística y su interés personal por la brecha de género en la vida laboral. Resultado de ello son sus últimos trabajos que se centran en la modelización o análisis estadístico del fenómeno techo de cristal. Lo explica muy bien en la conferencia cuyo título es Las matemáticas de la desigualdad, que impartió dentro del programa Zientziateka y que tenéis colgada en la red. Azkenean, Ainhoa Etxaide dugu, zuzenbidean lizentziatua da, 2008tik LAB sindikatuaren idazkari nagusia da, eta sindikatu bateko lehenengo emakume idazkaria izan da. Ikasle abertzaleak elkartean lehenengo pausoak eman zituen eta zuzendaritzako kidea izan zen. 1996an labeko gazteen ardura hartu zuenetik 2008 urtean Barakaldoko labeko kongresuan idazkari nagusi hautatu zuten arte, bere ibilbidea LAB sindikatuari estu lotuta egon da goi karguetan. Ainhoa Etxaide ha querido señalar en más de una entrevista que aceptar la Secretaría General de LAB supuso dar una respuesta a una primera fase de un proceso interno en el que las mujeres de LAB se estaban planteando el sindicalismo desde una perspectiva feminista. Situar la vida y las personas en el centro de la acción sindical, construyendo un nuevo modelo de sindicalismo basado en la igualdad y en la justicia social. El gran reto, convertir el sindicato en un verdadero agente feminista. Jarraian, hizlariek haien hitzaldiak egingo dituzte, ondoren zuen galderak eta hausnarketak adierazi ahalko dituzue. Parte hartu nahi baduzue, badokazue egitea ahoz. A continuación, las conferenciantes harán sus intervenciones y seguidamente abriremos el turno de palabra para que expreséis vuestras reflexiones y preguntas, lo que queráis. Quien quiera hacerlo podrá pedir el micrófono y expresarse de manera oral. Sin más dilación, az gaitezen. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko, niretzat beti da placer bat Gasteizera etortzea eta Montermosora etortzea bebai.
Para mí es un placer estar en esta mesa con Eva Ferreira y con Ainhoa Echaide, que conozco a ambas y las respeto mucho. Y yo la presentación que he preparado le he puesto por título de Empoderamientos, liderazgos colectivos y aprendizajes feministas. En primer lugar diría, ya que soy la primera, que hablar de poder desde un punto de vista feminista pues es hablar de las estructuras de autoridad, de control, de coerción en relación al género, tanto desde las jerarquías estatales como las distintas formas de violencia institucional o interpersonal. También serían los modos en que el poder es legitimado y cómo el poder se convierte o no en autoridad, y supone responder también a la pregunta de quiénes y cómo detentan el poder, tanto sobre los recursos como sobre la ideología o la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, ya lo sabemos, o lo deberíamos saber, que las mujeres no tengan poder y autoridad. Las dos mujeres que me acompañan aquí hoy tienen, diría yo, mucho poder y autoridad, y han tenido, o que incluso el poder de los varones no sea a veces difuso o débil, ¿no? Para mí no es positivo tener una idea del poder como que los hombres lo tienen y las mujeres no, y a veces me parece que en entornos feministas nos deslizamos un poco hacia ese tipo de afirmaciones, o por lo menos subrayamos más eso, ¿no? La idea de que las mujeres no tenemos poder, y se habla de ámbitos de poder donde efectivamente las mujeres pues no tenemos prácticamente poder, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Pero se suele tender, me parece a mí, a veces a simplificar. Y en ese sentido agradezco mucho la invitación de hoy, porque me parece que pensar más en qué pasa con las mujeres y el poder en la práctica, o por lo menos en la experiencia cotidiana, pues puede ser interesante, ¿no? Yo me voy a centrar sobre todo, no solo, pero sobre todo en el poder en relación a mujeres feministas o mujeres feministas en el poder, un poco más por ahí. Pero primero quería hablar un poco del concepto de empoderamiento, que es uno de los conceptos estrellas, o el concepto estrella, diría yo, hoy día en el feminismo, no solo en el entorno de las escuelas de empoderamiento, sino más allá. Y después pasaré a otra parte más sobre el tema de los liderazgos individuales y colaborativos, y el poder con y el poder sobre, y algunas cuestiones que quiero plantear, ¿no? Bueno, quiero hablar del tema del empoderamiento porque yo estoy preocupada por el uso y abuso que estamos haciendo del concepto de empoderamiento, por las consecuencias que ese uso puede tener, ¿no? Como ya sabemos las que estamos aquí, este término empieza en el País Vasco, lo traemos más o menos en los años 2000, cuando empiezan las primeras escuelas de empoderamiento, y se une directamente con las políticas a favor de las mujeres, y yo creo que es un concepto y un uso muy interesante. Pero poco a poco se ha ido convirtiendo como en un lugar común que están utilizando otros movimientos sociales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la consigna de la última corrica, ¿no?, que llevó también en la idea de la Alduntzea. Y fuera incluso del feminismo, de los movimientos sociales, por ejemplo, Andrea Cornwall, una feminista británica que se dedica mucho a analizar la cuestión del empoderamiento y el mundo del desarrollo, pues ella también muestra su preocupación porque a nivel internacional hay muchas ONGs y entidades y corporaciones que están hablando sistemáticamente del empoderamiento, y a veces del empoderamiento de las mujeres, siendo instituciones que no comulgan demasiado con los principios del feminismo, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea un concepto tan bien aceptado, o bastante bien aceptado por gente que no tiene nada que ver con las feministas, nos debería dar que pensar, ¿no? Y nos debería dar que pensar, y pensar qué hacemos con eso. Bueno, si hacemos, yo creo que no voy a hacer una historia del concepto, pero bueno, ya sabéis que sobre todo la idea de las feministas latinoamericanas y africanas, que son las que impulsan este concepto y a las que nosotras copiamos, pues es un poco la idea de revolucionar la idea de la acción social y tomar la reflexión y la toma de conciencia y el poder colectivo. Siempre hay una idea del empoderamiento colectivo, aunque luego eso se ha ido como perdiendo, no digo fuera del feminismo. Pero tiene también una parte que es muy interesante, que sobre todo las psicólogas se han encargado más, que sería un poco el analizar los mecanismos psíquicos propios que hacen que tú puedas o no puedas participar en la acción social o en unas campañas o lo que sea, ¿no?, en tu propio proceso. Y de alguna manera las feministas hemos definido el empoderamiento como ese proceso por el cual las personas oprimidas o en situación de desigualdad, como queramos decirlo, ganan control sobre su propia vida, tomando parte con otras, siempre con otras, en actividades transformadoras de la vida cotidiana y de las estructuras, y de esta manera aumentan su capacidad de incidir en todo aquello que les afecta, ¿no? Se ha trabajado también desde este concepto, se trabaja la idea más del poder con y el poder para, y no tanto el poder sobre. Pero luego voy a referirme un poco al tema del poder sobre, ¿no? O sea, de alguna manera con esto queremos destacar la idea de que ese tipo de poder más colaborativo, más horizontal, un poder más pensando en algo colectivo, ¿no? ¿Cuáles serían para mí los problemas, o podría tener más, pero algunas que quiero remarcar? Uno es que entendemos a veces el empoderamiento como una posición fija, un punto de llegada, ¿no?
y no tanto como un proceso. Y entenderlo como un proceso y de una manera más compleja también nos daría pistas para ver qué tenemos que hacer. De hecho, las mismas prácticas que en un momento determinado nos pueden empoderar, en otro momento igual nos desempoderan. Pongo un ejemplo que sería, por ejemplo, el tema del amor romántico, ¿no? El amor romántico en ciertos sectores sociales o en ciertas culturas está sirviendo, por ejemplo, para que las mujeres o la gente joven pueda enfrentarse al poder, por ejemplo, muy autoritario de la generación de las personas mayores, de los padres o de las madres, ¿no? Y entonces es una manera de reivindicar el amor romántico, reivindicar las decisiones personales, matrimonios decididos por ellos, cuestiones de este tipo que puedes entender que son, entonces está relacionado directamente con el empoderamiento de esas generaciones o de las mujeres, pero claro, las que estamos aquí también ya sabemos que el amor romántico es mucho más que eso, ¿no? Que tiene también luego peajes para las mujeres, ¿no? Entonces, lo que te puede llevar en un momento a empoderarte o a afrontar una situación de poder, pues te puede llevar luego a desempoderarte. Verlo de esa manera compleja yo creo que también nos ayudaría a entender mejor cuando hablamos tanto del tema de empoderamiento, ¿no? De una manera más integral. Otra cuestión que ya lo he comentado y que no suele ser un problema en el feminismo, pero fuera así, es la idea de la dimensión colectiva del empoderamiento, ¿no? Cada vez más el empoderamiento se está haciendo equivalente a emprendimiento, ¿no? La cultura está del emprendimiento, que es una cultura absolutamente neoliberal, individualista, que ha llegado a todos los sitios, a la sociedad. Yo estoy en la universidad y la idea del emprendimiento está muy presente. Esta idea del emprendimiento como algo que tú te puedes fabricar a ti misma o a ti mismo, que si tú quieres lo puedes conseguir, donde se ocultan absolutamente las relaciones estructurales y las condiciones de vida de la gente, con lo cual si no llegas es porque tú no quieres, ¿no? Esa idea del empoderamiento como un proceso individual y no colectivo también es algo que se remarca y deberíamos estar muy atentas, ¿no? Y a mí otro tema que me preocupa también del empoderamiento, del concepto, es que no es siempre suficientemente concreto. A veces yo lo veo excesivamente ambiguo. Pongo un ejemplo. Si yo digo derecho al aborto o derecho a que las mujeres tengamos los mismos sueldos que las mujeres, es algo claro, puede ser difícil de conseguir, pues todo el mundo lo entiende. Pero claro, si yo digo que quiero que las jóvenes o las emigrantes, o me da igual quién, se empoderen, ¿de qué estamos hablando a veces? Yo no tengo claro que siempre sepamos de qué estamos hablando, ni siquiera las que estamos utilizando esas consignas, ¿no? Bueno, puede resultar interesante, inspirador en un momento determinado, pero si no lo estamos traduciendo continuamente, a mí me parece que a veces nos quedamos en un nivel un poco ambiguo. Esto es un tema más general que con el tema de empoderamiento. Yo creo que últimamente el feminismo, en esa idea de hacer análisis como más complejos, más filosóficos, a veces es como que hemos perdido la costumbre de traducir nuestras ideas en medidas concretas. Mira, estamos pidiendo esto y esto y esto, ¿no? Nos parece que eso es pobre, no sé qué pasa. Y hay una especie de miedo como ¿no? a la concreción y un exceso de culto, en mi opinión, a la ambigüedad, y el tema del empoderamiento sería uno. Bueno, voy a terminar con esto del empoderamiento porque creo que es una reflexión que no solo estoy haciendo yo, sino que está haciendo más gente. Quizá por terminar diría que yo creo que hay que tener muy claro que el empoderamiento, cada vez que lo utilicemos, tiene que llevar adjetivos y apellidos, porque si no, no estamos diciendo mucho ya hoy día. Y luego probablemente tenemos que empezar a limitar la utilización del mismo, ¿no? El otro día, por ejemplo, os cuento un ejemplo, una estudiante que está haciendo conmigo un trabajo a fin de grado y está analizando algunas asociaciones de mujeres de inmigrantes, y entonces estábamos en una tutoría y me dice, mira, voy a poner como concepto central el empoderamiento, a ver cómo esas asociaciones empoderan a las mujeres. Y le dije, pues no, pues que con eso vas a ver una parte. Por muy empoderadas que estén las mujeres emigrantes del pueblo donde tú estás, si la situación social no es favorable a ellas, da igual que ellas estén empoderadas, con eso no conseguimos todo. Entonces, bueno, estuvimos buscando otro concepto aparte de eso, ¿no? Pero la tendencia que tenemos es como a irnos ahí. Yo creo que hay que empezar a simultanearlo con otros conceptos, y con esto no estoy diciendo que haya que cambiarle el nombre a la escuela de empoderamiento. Digo que las acciones feministas tienen que ir un poco más allá de ese tema, ¿no? Pero bueno, paso al tema más general de las mujeres en el poder y de los liderazgos individuales, colectivos y horizontales y colaborativos, ¿no? Y voy a empezar por un artículo, un reportaje que en mayo del 2015 apareció en el diario.es, en el diario digital de noticias. Un grupo de mujeres candidatas en iniciativas municipalistas reflexionaban sobre el nuevo ciclo político del Estado español y hablaban de, bueno, pues un poco de lo que suponían los liderazgos feministas, decían ellas, ¿no? Me gustó porque, bueno, no, solo ellas no lo dicen, pero esa opción por el liderazgo feminista y no por el liderazgo femenino, ¿no? Esta diferenciación que podríamos hacer entre liderazgos femeninos y liderazgos feministas, y ellas optaban por el feminista y hablaban, y lo que voy a decir no es mucho nuevo, pero quiero subrayarlo, por ejemplo, pensando en mujeres como Ada Colau, ¿no? En la alcaldía de Barcelona, pero podíamos tener mujeres cerca también nosotras, aquellos liderazgos dirigidos a transformar la sociedad,
liderazgos más horizontales y colaborativos, por lo menos en teoría, que apuestan por la escucha y la conciliación de la política con la vida y no la vida con la política, no al revés. Ellas hablaban también del ocaso de los modelos masculinos hegemónicos en las formas de relacionarnos en los espacios políticos, que yo no sé si podemos hablar de ocaso todavía, pero bueno, y de la feminización de los espacios políticos, ¿no? Reflexionaban sobre esto y bueno, yo quería recuperar, por empezar, la idea de que a mí no me convence, o ya mucha gente no nos convence, hablar de estilos masculinos o femeninos de estar en el poder. Y bueno, porque si hablamos de estilo femenino sería la idea de que las mujeres por el hecho de serlo tienen cualidades buenas que yo por lo menos no comparto y creo que muchas que estáis aquí tampoco, ¿no? Pero por otra parte, es verdad que el reportaje me servía también para pensar, bueno, si las mujeres feministas en el sentido que sea, no voy a hablar solo de feministas organizadas, ¿no?, sino feministas como ideología, acceden al poder, accedemos al poder, ¿qué pasa entonces, ¿no? ¿Qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta o podemos tener en cuenta o a mí me interesa hoy resaltar? Y voy a resaltar unas cuantas. Una primera sería la idea de la investidura, de lo que Amelia Valcárcel y Celia Amorós llaman la investidura en el poder, la investidura y la transmisión del poder de las mujeres, ¿no? Señala Amelia Valcárcel que la investidura, la experiencia de la investidura es clave en el tema del poder. Le llama investidura a ser sujeto receptivo de la transmisión del poder, que te transmitan el poder, y esa persona, de alguna manera, lo puede pasar a otra persona, ¿no? Si estamos hablando de la investidura de las mujeres, en cuanto al poder, sería que tu ejercicio no se tenga que recurrir a ratificaciones por parte de varones para que tu poder tenga reconocimiento. Y la conclusión que ellas tienen, y yo creo que, vamos, yo por lo menos comparto, es que hay una ausencia de investidura completa en las mujeres, ¿no?, que nos lleva a ejercerlo de una manera inestable, una manera discontinua, dice Marcela Lagarde, ¿no?, y con la idea siempre del miedo, ¿no?, de que en cualquier momento te lo pueden arrebatar o una mujer que está en un puesto de responsabilidad puede desaparecer y parece que no ha estado, ¿no? Sería la idea de que, por tanto, el poder es vivido y percibido externamente como inestable, casual, el poder de las mujeres me refiero, inestable, casual, accidental, incluso una moda, ¿no? Hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Bueno, hago un paréntesis de todas formas, porque yo creo que estoy hablando de una especie de fragilidad y debilidad del poder en las mujeres, pero no voy a entrar aquí, pero sí que me parece interesante. Podemos pensar que las mujeres en ciertas situaciones estamos ejerciendo poder en situaciones de fragilidad y debilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en las casas de las mujeres en algunos municipios donde la corporación municipal la tienes en contra, pero así todo tienes poder. Y hay una situación de fragilidad y debilidad de las mujeres a veces, y de otros movimientos sociales, no solo de las feministas, que a mí me interesa, porque yo creo que nos permite estar en el poder. Pero no me refería ahora tanto a eso, si luego queréis en el debate podemos hablar de esto, sino la idea esa de que las mujeres en puestos de responsabilidad muchas veces están en una situación frágil, ¿no? Esto me lleva a mí a pensar dos cuestiones, ¿no?, o a pensar algunas cosas. Una es que, claro, una mujer feminista que está en cualquier puesto de responsabilidad debería tener nuestro apoyo. Claro, pero a veces no estamos de acuerdo con lo que está haciendo o no compartimos la ideología o lo que sea. Yo lo que plantearía aquí sería que el apoyo que tenemos que darles a las mujeres feministas, me refiero, que tienen una conciencia sobre su puesto, ¿no?, sobre su presencia en el poder, el apoyo y la crítica deberían ir a la vez, ¿no? Y probablemente no tenemos, me parece a mí, canales suficientes a veces para canalizar esa crítica de buen modo, ¿no? Las mujeres que están en el poder, ya lo sabemos, siempre están en el punto de mira, de una manera específica, distinta a la que están los hombres, y también las feministas las tenemos en el punto de mira, ¿no? A mí me parece que esa idea de apoyarlas, pero al mismo tiempo criticarlas, o una tercera idea, alimentar su situación de poder. Yo alguna vez, no sé si hoy Ainhoa va a comentarlo, pero a Ainhoa le he oído alguna vez decir que ellas están en la secretaría de la AP y tienen poder, pero que a veces no saben lo que hacer, ¿no? Que no es suficiente con estar, sino que luego tienes que saber qué hacer. Y me pareció una idea muy interesante, porque parece que es que llegas y ya está, y sabes qué hacer, ¿no? Y dice, no. Entonces, bueno, sería esa idea de apoyar, criticar, alimentar, y para eso, claro, la condición sería, luego voy a hablar también de otras condiciones, pero la condición sería que el movimiento feminista de alguna manera tiene que estar en contacto con esos puestos de responsabilidad o con esos poderes, porque si no, no hay posibilidad de alimentar ni de crítica, ¿no? Esto también me lleva a pensar que antes decía que estaba hablando de mujeres feministas en el poder que no tienen por qué estar organizadas, que tampoco creo que tenemos a veces muy bien pensada la relación hoy día entre las mujeres que estamos organizadas y las mujeres feministas que no están organizadas, pero están en su medio de trabajo, en su ámbito político o sindical o lo que sea, ya
trabajando como feministas, ¿no? No creo que siempre hay, ¿no? Yo creo que a veces cuando las mujeres están individualmente se buscan sus alianzas, pero no hay tampoco a veces canales, y eso quizá tendríamos que pensarlo, porque eso sí que ha cambiado. Quiero decir, hace 20 o 30 años la mayoría de las mujeres feministas estaban organizadas y hoy día no. Y entonces eso nos ha complicado un poco la situación de cómo avanzar y cómo aprender. Entonces, bueno, la idea del apoyo, de la crítica y de la alimentación, ¿no?, de las personas que están en esos puestos sería unido con lo de la investidura o la fragilidad de las mujeres. Un segundo punto sería lo que ya antes he anunciado del poder sobre, ¿no? El poder sobre y las condiciones del poder. Ya he señalado, y creo que bueno, es compartido, la idea de que las mujeres normalmente trabajamos por la idea de un poder más colaborativo, un poder para, un poder con, y no tanto el poder sobre, ¿no? Bueno, no lo tengo claro yo. A ver, quiero decir, por ejemplo, cuando leí el reportaje de las mujeres en candidaturas municipalistas que hablan del poder con, yo si pienso en Ada Colau, yo creo que ya era mucho poder con y para, pero mucho poder sobre. Sobre quiero decir que actúa directamente sobre alguien, incluso con la fuerza, ¿no? Con la fuerza, no estoy diciendo con la violencia, pero con la fuerza, tienes que hacer esto y punto, porque yo soy la alcaldesa o porque yo, nuestro equipo, lo que sea, ¿no? Hay quizá, si vamos a la tradición, o sea, cómo entendemos el poder, la tradición weberiana del poder se diferencian como tres tipos de poderes, ¿no? El poder como influencia, el poder como autoridad y el poder como fuerza. El poder como influencia sería, pues eso, manipular un poco las condiciones que rodean a una gente para que hagan lo que tú quieres o lo que la persona que está en el poder quiere. El segundo, el poder como autoridad, sería más utilizar el carisma, la ascendencia moral, el cargo público. Y la fuerza sería, pues, la fuerza bruta o la sanción material o lo que sea. Y nosotras también siempre tendemos a pensar más en el feminismo y el poder más como influencia y como autoridad. Y a mí me parece que tenemos que pensar un poco en el poder sobre, ¿no? Y el poder como fuerza, incluso. Con esto ya digo, no estoy diciendo utilizar la violencia. Bueno, no sé, según a lo que le llamemos violencia, pero bueno, hablo más de la fuerza, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esto, porque si no, en las estructuras que tenemos hoy día, es muy difícil, o sea, podemos pretender cambiar las relaciones de poder y las formas de poder, pero al mismo tiempo tendremos que ver, cuando nosotros estamos ejerciendo un poder sobre alguien, o sobre colectivos, o qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las condiciones, ¿no? A mí me parece que quizá lo que habría que pensar son, cuando estás en ese poder, sea individual o sea colectivo, qué condiciones tendríamos que cumplir socialmente o qué es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Una de las condiciones, que esto ya es conocido, pero que quiero recordar, es la idea de que el poder sea rotatorio, ¿no? La idea de que el poder sea rotatorio, que en realidad que yo conozca, así, pues las únicas personas que lo repiten mucho es la gente de las CUP, de los catalanes, ¿no? Con la idea esa que tienen de que tú puedes estar en un cargo un tiempo y punto, y luego se acabó y ya está, y en otros sitios también esto se está haciendo así. Bueno, me parece que es una idea interesante y que, según donde estemos, pues podríamos trabajarla. En algunos sitios, yo por ejemplo estoy en la universidad, tú eres directora de un departamento, yo fui directora de un departamento, acaban los 4 años y ya dejas de ser y ya no puedes repetir, ¿no? O sea que esa rotatoriedad está ya incluso como oficializada. A mí me parece que esa oficialidad es interesante. Pero aparte de esto, me parece que una idea es que la gente que tiene poder, las mujeres que tienen poder, no tengan poder en todos los ámbitos de la vida. Quiero decir que si tú puedes ser secretaria de un sindicato o ser la secretaria general de la universidad o lo que sea, que son ámbitos que tienes mucho poder, pero a mí me parecería que lo ideal, pensando en la sociedad, sería que luego tú, en todos los ámbitos de tu vida, no estés en cargos de poder. Si tú estás en la asociación de madres y padres en la escuela o estás en una asociación de fiestas o lo que sea, que no tengas en todos los sitios puestos de responsabilidad. Esto lo digo porque a veces a mí me da la impresión de que las feministas que nos hemos entrenado un poco en puestos de responsabilidad o de mandar o de organizar, claro, vas teniendo además una destreza, vas acumulando experiencia y luego yo a veces a algunas amigas de estas les digo, oye, tienes que estar en la vida en algún sitio de normal. No puedes estar en todos los sitios de responsable. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, creo que habría que verlo de una manera un poco más amplia. Entonces tú puedes ejercer poder, pero en otro sitio tienes que estar normal. Si no, hay una descompensación social. Yo creo que lo vería también un poco como más amplio, ¿no? Luego, lo que he dicho de relación con los movimientos sociales, esto se ha hablado bastante, por ejemplo, en Madrid, con el tema de Podemos. Yo creo que aquí lo estamos hablando menos, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de Podemos hubo bastante gente muy valiosa que estaba en movimientos sociales
y que se le invitó a tener puestos de responsabilidad en algunas candidaturas o tal, y dijeron que no, que claro, si se quedaban vacíos los movimientos sociales, luego cómo, ¿no? O sea, tú estás en un cargo que desaparece, pero el movimiento social lo descapitalizas, ¿no? La idea de no descapitalizar el movimiento social me parece que también es interesante y puede ser una buena condición, ¿no? Y luego, otra cuestión que podríamos ir pensando, porque estoy hablando, como veis, mucho de cargos individuales o de puestos individuales, pero yo creo que también tenemos que empezar a proponer, en general, las mujeres o en general, que no, ¿por qué tienen que ser los cargos individuales? Yo no sé si la secretaría de LAB o la dirección de Unibas, que están Eva y Ainhoa, tiene que ser unipersonal o no. Yo no lo sé. Yo, por ejemplo, nosotras ahora en mi trabajo, en una coordinación, una cosa súper simple, una coordinación que tenemos que hacer de una cosa, hemos dicho, no queremos hacer una coordinación unipersonal, queremos ser dos. Hemos preguntado al rectorado, nos han aceptado y somos 2 personas las coordinadoras. Bueno, parece una tontería, pero claro, yo creo que también la idea esa de que los cargos unipersonales en todos los sitios, también, claro, hace la pirámide, ¿no? La verticalidad, la trabaja. No sé por qué. Puede haber 2 personas, 3 personas, no lo sé, hombre, luego hay que coordinarlo, ¿no? Pero creo que o sea, yo más que no estar en el poder o no estar en el poder sobre todo el rato, pensaría qué condiciones tenemos que reunir, tanto desde el feminismo como en general. Bueno, una tercera cuestión que quiero plantear es qué tipo de poder nos interesa. Y el tema incluso de la insumisión al poder. Pero no estoy planteando la insumisión al poder como se planteaba hace 20 años o 30 años en el feminismo. Bueno, supongo que hay gente que lo sigue pensando, ¿no? Esa idea de que no nos tenemos que contaminar con el poder, que las feministas no tenemos que estar en puestos de poder porque son masculinos o por lo que sea, ¿no? Ese tipo de lecturas, no estoy haciendo esa lectura. Lo contrario, estoy diciendo que las mujeres tenemos que estar, que incluso tenemos que animar y obligar, entre comillas, a las mujeres a que cojan puestos de responsabilidad, que esto también, ¿no? A veces cuesta mucho que tienes que estar ahí detrás de alguien, oye, que venga, que tienes que coger la dirección o que tienes que coger tal. Por una parte eso, pero por otra yo creo que tendríamos que tener cada una en nuestro sitio, en nuestro colectivo, en nuestra empresa, en nuestro sindicato, muy claro cuáles son los puestos de hormiguita, los puestos de secretaría, de organización, esos puestos que las mujeres, no sabes cómo caen muy fácil, ¿no? Y en esos no entrar, tenerlos bien identificados. El otro día me propusieron en un congreso, tal, entonces me presentan el planning de quienes había como 5 ejes de trabajo, y entonces, fijaros, casualidad o no, no es casualidad nunca, eran como por parejas los ejes de trabajo, había un responsable científico, que en general era un hombre, y una responsable de promoción, secretaría, trabajo, que era en todos los casos una mujer. Y dije yo, es que esto, vamos, o sea, es que siempre se repite. ¿Nos interesa a nosotras seguir estando en esos puestos de hacer de secretaria de los hombres? El otro día leía una entrevista de María Jesús Izquierdo, que siempre tiene ideas muy provocadoras, ¿no? Una entrevista de María Jesús Izquierdo sobre el tema de, bueno, ella se refería más al tema de los cuidados, pero yo creo que se puede aplicar al poder. Bueno, ella decía claramente, lo que ya sabemos, el poder de los hombres es generado por el trabajo de las mujeres, ¿no? Las mujeres nos ocupamos de unas cosas y eso permite que los hombres tengan poder. Vale, esto lo tenemos muy claro las feministas en el tema de los cuidados, me parece a mí. Pero yo creo, o por lo menos no lo he oído tanto, no lo tenemos tan claro en lo que serían puestos de responsabilidad. Yo creo que tenemos que empezar a identificar cada una, ya os digo, los puestos de que que ahí no vamos a acceder. Dame el puesto de responsable científica o dame el puesto tal, pero la secretaría o el trabajo de hormiguita de horas y horas y horas haciendo, ¿no? Organizando las cosas, pues que la cojan los chicos. En ese sentido, yo creo que tendríamos que empezar a hablar un poco de la idea también de insumisión a ciertos puestos de trabajo. María Jesús Izquierdo da una idea de por qué esto es difícil cambiar, que claro, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale. Ella dice, es muy gratificante para las mujeres sentirnos indispensables. Nos pasa en el ámbito privado y nos pasa en el ámbito público y nos pasa en el ámbito político. Claro, somos imprescindibles. Tú eres la que garantizas que la reunión se pueda llevar a cabo, eres la que garantizas... Bueno, pues como no nos preocupemos de ese tema y empecemos a pensarlo de otra manera, yo creo que eso, o sea, acabaremos estando en puestos de poder, pero ese tipo de puestos. Entonces yo creo que la idea de esa de insumisión a ciertos puestos del poder la tendremos que trabajar. Bueno, voy terminando, Quizá se me ocurría también, cuando estaba pensando en el tema del poder,
que hemos trabajado bastante en el feminismo la interdependencia y la reciprocidad en lo que tiene que ver con la economía feminista, ¿no? En los últimos años hemos trabajado mucho esa idea de que las personas somos interdependientes y entonces intentar otro tipo de economía. Yo creo que esto se puede aplicar también al poder, uniendo algunas ideas que he dado antes, ¿no? La idea de la reciprocidad social, reciprocidad también en el poder, ¿no? Yo en un momento me hago cargo de una responsabilidad, en otro momento recibo, ¿no? O sea, quiero decir, esa idea de compartir el poder también como una manera de reciprocidad social y política más allá del poder o más allá de la economía, juntando ámbitos me refiero, ¿no? Y luego eso sería, en mi opinión, el estilo feminista de ejercer el poder. Yo aquí haría una pregunta. ¿Nos estamos preguntando en el País Vasco sobre este tema del estilo feminista del poder? Porque yo, cuando he estado mirando un poco de documentación, lo veo en Cataluña, ¿no? Digo, las feministas se están preocupando de esto, las madrileñas se están preocupando de esto, ¿no? Pero yo en el País Vasco no veo tanto, no sé si es que no nos interesa o no lo tenemos claro, no sé, lo dejaría ahí sobre la mesa, ¿no? Yo no sí que hay gente que está hablando, yo qué sé, pues yo le digo, coche, hay que coger el poder, tal, pero la idea de que cómo es un estilo feminista de ejercer el poder, creo que lo trabajamos menos y en esto sí quería también, para ir terminando, decir que sobre todo nos falta mucha investigación sobre lo que está pasando. Por eso me parecía muy interesante la mesa de hoy, ver casos concretos de gente, mujeres que están en el poder, qué es lo que está pasando, qué problemas tienen, cómo ven, qué balance hacen, porque seguro que hay situaciones muy diferentes que nos interesa ir repensando, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, simplemente como recapitular un poco, ¿no? Las mujeres y las feministas sí tenemos poder, yo creo que eso hay que decirlo tranquilamente, tenemos ya poder, aunque sea a un nivel, no es igualitario, no es el mismo que los hombres en muchos casos, pero lo tenemos, aunque sea provisional, aunque sea intermitente y aunque sea frágil. Pero ya digo que a veces en esa fragilidad nosotras a veces conseguimos muchas cosas, ¿no? Es necesario analizar bien lo que estamos haciendo y aprender desde la práctica y no al revés. Yo creo que en ese sentido me parece que tenemos que empezar a aprender un poco más desde la práctica porque la situación no es igual que hace 30 o 40 años. Yo en mi experiencia personal, por ejemplo, algo fundamental han sido mis aliadas y mis referentes cuando he tenido algún pequeño cargo de responsabilidad, pero también algunos hombres. Yo tengo alrededor algunos hombres cómplices, hombres que no tienen ningún problema en trabajar codo a codo con mujeres que mandan. Y esto hay que decirlo así y hay que también reconocerlos, porque con esos son con los que nos tenemos que juntar, supongo. Y entonces, bueno, y luego, por terminar con una idea de Marcela Lagarde que me gusta, ella dice que, claro, aunque nosotras estemos en un puesto que nos representa a nosotras mismas, o que no tiene que ver, ¿no?, con el colectivo de mujeres o con el colectivo feminista, es inevitable que la mujer que está en esos puestos represente simbólicamente a todas las mujeres a la vez, ¿no? Y esto es un problema, pero es una oportunidad. Y yo creo que también hay que pensarlo así, ¿no? Quiero decir que por una parte es un problema porque todo lo que haces, ¿no?, de alguna manera afecta a todas las mujeres. Si lo haces mal, todas las mujeres lo hacen mal, pero también es una oportunidad de legitimar, ¿no?, el hecho de que las mujeres estén ahí y puedan hacerlo igual de bien o de mal que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que no es, vamos, no es... tiene importancia, ¿no?, que una mujer esté ahí, más allá de lo que está haciendo, porque está representándonos simbólicamente a todas, sobre todo si es una mujer feminista. Bueno, y aquí lo dejo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Mariluz, orain Eva Ferreira hitzartuko du. Bai? Mila esker eta eskerrik asko convidatxeagatik. Bueno, pues yo no tenía título para mi charla, pero oyéndole a Mariluz he decidido ponerme uno que son Reflexiones de una feminista desorganizada. Entonces, porque efectivamente pues no soy miembro de ninguna organización y me considero como feminista de a pie o yo qué sé, ¿no?, pues por los hechos, ¿no? Y como ha comentado Toñi en la presentación, pues soy de formación matemática y doy clases de estadística y según pasan los años pues van convergiendo mis intereses profesionales, académicos y personales, ¿no? Y se van basando pues en la ley de grandes números y en ese sentido pues he tratado los últimos años de entender, de aplicar conocimientos que tenía pues a la realidad que observo, a la realidad que observamos en el mundo del género, ¿no? Bueno,
Para comenzar a hablar de lo que os quiero introducir, que no es más que esta visión de cómo veo la realidad a través de los datos, ¿no? Y cómo la entiendo, pues me gustaría poner encima de la mesa pues, los problemas que vemos cuando analizamos estudios empíricos de la situación laboral, ¿no? Cuando analizamos, y esto es algo que a mí cada 8 de marzo, con los anuncios de prensa y con lo que vemos en la prensa, pues siempre me enfrento a ese debate en las aulas entre mis compañeras y compañeros, que es el tema de la brecha salarial y del llamado efecto de cristal, del que luego hablaré un poquito, ¿no? Y básicamente lo que sucede es que cuando analizamos el mundo laboral y cómo se representan los grupos de población, nos encontramos con diferencias, y cuando entre esos grupos analizamos hombres y mujeres, pues se ve siempre, ese es el titular, que las mujeres tienen un salario menor, tenemos un salario menor, en parte debido a que ocupamos puestos de menor remuneración. Y cuando hable a ello, ocupamos, esto siempre estoy hablando en general, en forma de medias, ¿verdad?, en formas globales. Y la pregunta natural que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Hay discriminación? ¿Hay diferencia en aptitudes? ¿Hay diferencias en las preferencias laborales? Y las respuestas nos aportan razones para avalar argumentos a favor y en contra, entiendo yo, de políticas proactivas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Y en resumen, yo lo que veo, tanto desde el punto de vista más teórico o desde el punto de vista de análisis empíricos, es que aparecen siempre, yo resumiría en dos los tipos de argumentos, ¿no? Argumento a favor: el sistema discrimina a las mujeres, la brecha salarial y la baja representación en puestos altos es, por tanto, consecuencia de ello, y debemos regular para neutralizar esta discriminación. Y el argumento en contra es: el mercado laboral es eficiente, se contrata a los mejores, la ley no discrimina y la brecha proviene de diferencias en preferencias o diferencias en aptitudes, y como consecuencia es una elección en libertad, lo que nos lleva a que hombres ocupen en general determinados puestos y mujeres otros. Y regular conllevaría una pérdida de eficiencia. Es decir, la idea simple es: si hombres y mujeres son iguales, si encontramos diferencias, es porque hay discriminación en el argumento a favor de la regulación, y en el argumento en contra es: como no hay impedimentos legales para que una persona compita por el puesto que quiere, las diferencias se deben a comportamientos diferentes, y si hay comportamientos diferentes, ¿por qué hay que regular?, ¿no? Bueno, y esto parece que es como una pescadilla que se muerde la cola en cada uno en su argumento, ¿no? Y bueno, cuando hablamos y oímos esto en contra de la regulación, lo que nos dicen es: bueno, y si no encontramos igualdad efectiva, es porque es una cuestión de tiempo. Y si no la encontramos cuando estamos ya en el largo plazo, es que lo que está haciendo es reflejar las diferencias que hay entre hombres y mujeres. En un contexto académico, que es el que yo mejor conozco, básicamente la extrapolación de esta forma de pensar es que, bueno, pues si no hay mujeres en puestos de responsabilidad, si no hay más mujeres catedráticas, si no hay más mujeres responsables de proyectos de investigación, investigadores principales que se suelen llamar, pues es por propia elección. La universidad es un escenario de elecciones libres, de academia, y no debería verse regulada de ninguna manera, ¿no? Por lo tanto, fuera cuotas para tribunales, fuera cuotas para mantener porcentajes de mujeres que son, vamos a decir, artificiales, ¿no? De hecho, bueno, pues uno de ejemplos que puedes tener es: no han hecho falta cuotas para que las mujeres accedan a la universidad. Ha bastado que pasara un suficiente intervalo temporal. Yo este ejemplo lo suelo poner porque además me parece bonito, ¿no? En el curso 2010-2011, 1910-11 se permite el acceso de la mujer a la universidad. Es decir, se abren las puertas legales para que las mujeres entren y no entran en masa, sino que incluso
una vez que pasaron 20 años, es decir, en los años 30, todavía el porcentaje de mujeres en la universidad no llegaba al 7%. A mí, ver estos datos me han hecho pensar en algo que yo le llamo por lo menos inercia, ¿no? Es decir, no había una discriminación activa en el acceso de la mujer a la universidad, pero dejadme que hable de que había una inercia en ese proceso, que me cojo la palabra que ha dicho Mariluz ahí, porque también en estadística hablamos de procesos, de dinámicas. Esa dinámica, incluso sin ningún sesgo en el sistema, ha hecho que las mujeres no entráramos más al 50%, sino que fuera poco a poco. ¿Por qué? Porque hay una inercia que es que lo que no has vivido no lo reproduces, lo que no tiene modelos pues es difícil empezar y bueno, el contagio va apareciendo poco a poco y esto es muy humano, si me permitís la expresión, muy humano y muy modelizable también, ¿no? Ya matemáticamente hablando. Es decir, el peso del pasado importa mucho en muchos procesos de la vida, en muchos procesos que modelizamos y también, yo, desde mi forma de entender, también en las cuestiones feministas. Bueno, pues esto de la inercia nos estaría diciendo que si miramos en el largo plazo, lo mismo que ha pasado con las mujeres en la universidad, pues nos llevaría que en el largo plazo, y es cuestión de que nos sentemos y esperemos, que nuestras hijas se sienten y esperen, nuestras nietas se sienten y esperen, pero algún día todo esto será igualitario, ¿no? Es decir, aunque haya mucha inercia en el sistema, si la mirada social no es sesgada, la igualdad llega. Y esto, bueno, con modelos simples podríamos ver que es así. Bueno, ¿es esto así? ¿Es esto lo único que hay, inercia? Hace un año oí a Margarita de Cos, que una empresaria y directiva, que estaba dando una entrevista en Radio Euskadi y a mí me gustó porque ella puso en palabras de aquello en lo que yo estaba estudiando pues de una manera más empírica, ¿no? Ella se declaraba directamente defensora de las cuotas sin ningún complejo, ¿no? Y decía que en general que se oía el razonamiento de que todo se consigue con el paso del tiempo y su respuesta es, dice, bueno, aunque sea así, yo me he cansado de esperar, ¿no? Entonces vamos a hacer una manera de subsanar esta inercia, es decir, bueno, pues vamos a hacer que el tiempo pase rápido, pongamos cuotas desde ya y punto, ¿no? Bueno, y de hecho ella hablaba de que la inercia, bueno, este paso del tiempo podía ser ventajoso para las mujeres, pero en otros casos no solo no era ventajoso, sino que no pasaba nada, como podía ser ella distinguía entre lo que son los accesos a puestos de forma formal, las selecciones formales, es decir, cuando uno pasa un examen, pasa una prueba, hay criterios, vamos a decir, objetivables, pero ella veía el peligro sobre todo en los accesos que llamaba informales, ¿no? Las selecciones informales. Y esto a mí me gustó porque era algo que yo no lo había interpretado así, yo lo había formalizado en los trabajos que hacía, más como selecciones objetivas, ¿no? Y en el otro, pues selecciones, vamos a llamar, de otro cariz, ¿no? Con otro tipo de modelización que podemos denominar pues subjetivas, ¿no? ¿Cómo me afecta esto a mí? Pues aquí me gustaría hacer un paréntesis de por qué me empiezan a interesar estos accesos informales, ¿no? Porque efectivamente, y yo creo que aquí cada una tenemos nuestro recorrido, hasta, digamos, hace 10 años, diría yo pensaba que si había algún tipo de discriminación o algún tipo de sesgo, pues esto en los accesos formales esto no existía, sino simplemente estaría en los accesos informales, ¿no? Que cuando, de hecho, yo hago matemáticas, luego completo el doctorado, y hago las cosas de carrera académica, vamos a decir, trazadas de una manera bastante formal y no tengo yo conciencia de ningún tipo de discriminación activa, ¿no? Contra mi forma de estar en la academia. Pero sí que hay comentarios que salen por el camino de ese recorrido mío en el que, se me dicen cosas como, por ejemplo, seguro que quieres hacer matemáticas,
¿no? Tú, una chica, seguro que quieres hacer matemáticas. Luego, cuando estás haciendo tu carrera y estás postulándote para la cátedra, ¿para qué quieres tú ser catedrática? Esto se me dice en un entorno laboral. Por el lado de la parte de familiar, pues cuando tienes hijos, pues también hay una parte de culpabilidad. Y estos tres apuntes, que en su momento yo tampoco les había dado tanta importancia como colectivo, me han servido también para pensar en cómo se nos ve en la sociedad, ¿no? El punto 1 de seguro que quieres hacer matemáticas tiene que ver con algo que tiene que ver con la percepción de diferencias en aptitudes. El segundo, que sería ¿para qué quieres la cátedra?, significa que, aunque sea de una manera pequeña, los que te ven, los y las miembros de los tribunales, pues pueden tener una percepción diferenciada. Y luego la parte mía, personal, es cómo son mis preferencias, ¿no? Cómo socialmente entiendo yo que deben ser mis preferencias. ¿Son realmente mías o son de alguna manera impuestas? ¿No? Bueno, pero esto pasa sin más y es todo como muy sutil, digamos, ¿no? Cuando llega el año 2004 me incorporo al equipo rectoral del entonces rector, Juan Ignacio Pérez, y como han comentado, pues bueno, he estado realmente más de 8 años dedicados a la gestión universitaria, primero como vicerrectora y luego como secretaria general, y aquí yo creo que hay una anécdota que a mí me hace como que me cambia un chip, ¿no? Y tiene que ver con algo que ha comentado Ana Mariluz de los determinados puestos a los que deberíamos decir que no, ¿no? Y la primera anécdota que me marca es la confección de tribunales de selectividad. Estamos en el año 2005, se me presenta por parte de la dirección de pruebas de acceso, no voy a decir nombres, pero bueno, se me presentan y me doy cuenta de que entre los, vamos a decir, por decir números, pues 200 tribunales, pues no llega ni al 8%, me pongo a contar, lo primero que hago es cuento cuántas presidentas de tribunal hay, y no llega ni al 8%. Y hablo con el entonces director de las pruebas, digo, oye, aquí no hay mujeres. Sí, mira, ahí, estas. Digo, ya, pero, digo, pues, no es que, entonces, primera explicación, es que, normalmente presidencia tiene que ser catedrático. Digo, bueno, ¿cuántas catedráticas hay en la universidad? Miro, pido datos, yo más o menos sabía, pero por entonces andaríamos, no llegaba al 20%, pero tampoco andaba muy lejos. Pero ni siquiera, que esto es algo que a mí me parecía muy interesante, ni siquiera el porcentaje que había reproducía el porcentaje real, ¿no? O sea, ni siquiera, dejarme que hable así un poco deformada por la estadística, ni siquiera era una muestra representativa de lo que eran las mujeres. Se me dijo que bueno, pero secretarias, la mayoría, hay muchas mujeres secretarias. Digo, bueno, pues ya está, lo tenemos fácil, cambiemos los puestos, ¿no? Secretaria, y además tiene mucha responsabilidad. Digo, bueno, pues ya está, se cambian los nombres. Donde pone secretaria, pone secretario, y donde pone el presidente, pues cambiamos el nombre y se acabó. Por supuesto, no hicimos esto, pero yo sí que me propuse que había que cambiar y por lo menos ir hacia arriba, ¿no? Desde luego nunca quedarnos por debajo del porcentaje de catedráticas. Y ahí, claro, yo, pues bueno, llamadme ingenua, pero no pensé lo difícil que es cambiar las cosas. No, y aquí no había un problema tanto de sesgo en contra de las mujeres, sino de una inercia imperante increíble. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando ya de puestos de responsabilidad, donde hay un número determinado de puestos para ocupar, poner a una persona, que nos puede parecer en abstracto muy bien, significa quitar a otra. Claro, entonces yo ahí me di cuenta de cómo empieza a ser la discriminación efectiva en el momento en que significa el que no es que no te quiera poner a ti, sino que no quiero quitarme yo, ¿no? Porque yo qué estoy haciendo mal, ¿no? Por tanto, esta idea de inercia cada vez me parecía a mí más atractiva para pensar en qué era lo que estaba provocando en los procesos en distintos niveles de responsabilidad.
Y entonces empecé a modelizar una cosa que os quiero contar, no voy a hablar nada de fórmulas, pero sí me parece que es importante para ver lo que sucede, ¿no? Imaginaros un mundo en el que tenemos 50 candidatos y 50 candidatas para un comité formado por 10 personas, ¿no? Entonces, aunque no haya una mirada sesgada, aunque todos pensemos que las mujeres que están y hombres que están son igualmente válidos, hay una costumbre y una manera de ver el mundo que si tienes un comité que históricamente ha estado formando solo por hombres, pues empiezas cambiándolo poco a poco, ¿no? Y como luego tienes que ir renovando, pues igual aparece primero una mujer, quizá después dos, quizá tal, luego de repente vuelve una, esto como es también un poco aleatorio, o sea, sin hacer nada, esto nos va a ir pasando, ¿no? Si no hay ningún sesgo en la mirada, de nuevo, en el largo plazo tendremos al final comités formados de 5 y 5. Tardará mucho, pero acabará pasando. ¿Qué es lo que sucede? Que si ahora ponemos que hay un sesgo en el sistema, y esto me parece que son resultados interesantes, nos pasa lo siguiente. Imaginaros que la sociedad no es que mire y que no quiera mujeres para estos puestos, sino que las quiere menos. O sea, yo lo que veía con esta forma de mirar de ciertas personas es que no vean a las mujeres, es que las ven menos o las ven menos a las que están, las ven menos capaces a las que están o ven menos de las que hay. Es decir, de alguna manera es como si, aunque tuviéramos 50 candidatos y 50 candidatas, en realidad el sesgo en la mirada significa que donde hay 50 candidatos ves los 50 y donde hay 50 no ves 50, ves, por ejemplo, 40, ves el 80%, ¿no? Esto es un sesgo que cuando una modeliza, no es un sesgo raro. Esto, por ejemplo, si miramos datos del Eurobarómetro, son bastante coherentes con la manera de mirar europea. Es decir, en los datos que aparecen en Europa nos dicen que europeos y europeas pues, percibimos que las mujeres son capaces, igual que los hombres, de ocupar puestos de responsabilidad en alto porcentaje. Y alto porcentaje le parece al Eurobarómetro que es un 79%. Pero claro, yo miro el otro. Hay un 21% que no lo considera. Con lo cual, esta historia de que vemos como socialmente en agregado al 80% de las mujeres solo, a mí me apetecía modelizar. Entonces, cuando yo preguntaba entre la gente, digo, bueno, pues imaginaros si la inercia no importa, en el largo plazo, imaginaros qué pasa si ahora tengo un sesgo, ¿no? Si yo tengo un sesgo como el que marca el Eurobarómetro, ¿qué me encontraría en el largo plazo? Y normalmente la gente me responde, bueno, pues si el sesgo es así del 80%, pues si tenías 50 mujeres, pues bueno, pues al final tendemos a multiplicar y dices, bueno, pues los porcentajes de largo plazo serán 60-40 en vez de 50-50. ¿Me entendéis un poco la idea, no? Dice, bueno, pues tengo un pequeño sesgo que me hace ver al 80%, pues donde veo 50, pues multiplico y ya está. Y esto realmente en la modelización lo que podemos ver es cómo la inercia combinada con el sesgo es mortal, es muy drástica. Entonces, los efectos, cuando analizamos procesos dinámicos, los efectos del sesgo hacen que la combinación del largo plazo con el sesgo sea devastadora. Y, por ejemplo, por poneros un ejemplo sencillito, con un sesgo del 80%, este que os digo que me parece realista, pero con una alta inercia, es decir, un mundo donde las cosas cambian muy lentamente, pues nos encontramos que los porcentajes de mujeres en el largo plazo pues se estancan en un 15%. Claro, esto a mí me dejaba bastante trastocada porque me llevaba a pensar que teníamos que realmente saber qué es lo que está pasando detrás de los movimientos que vemos en los números, para entender qué es lo que tenemos, para entender qué problemas tenemos detrás, ¿no? Porque, como digo, la diferencia entre un mundo con sesgo y un mundo sin sesgo el escenario es radicalmente distinto, incluso aunque los dos procesos, entrada de mujeres a la universidad o mujeres directoras de equipos de investigación, aunque los dos procesos tengan mucha inercia y sean muy lentos. Claro, al analizar esto,
bueno, pues me daba cuenta de que es importante, bueno, la primera es importante convencer de si un modelo dinámico en el que formalizamos el sesgo, esto es realista. Un modelo dinámico en el que, aunque las decisiones sean formales, siga habiendo sesgo. Entonces, en las decisiones formales, en las que os decía, bueno, estas son objetivables, estas vienen producto de evaluación, pues nos damos cuenta de que no solo hay sesgo, sino que hay sesgo en la academia, hay sesgo en decisiones pues que igual uno a priori pues pensaría que no eran foros susceptibles de ser tan sesgados en contra de las mujeres, ¿no? Y por poneros ejemplos pues de experimentos que se han realizado en la academia, bueno, pues hay un caso que es que fue bastante escandaloso, pues porque no pensábamos, ¿no?, que en el mundo científico estas cosas pasarían, que es el caso de John and Jennifer, que es el caso de un experimento que realizan no sé, en Estados Unidos. En Estados Unidos, esto es por el año 2010, así se publica en el año 2012, y lo que hacen es mandar currículums exactamente iguales a universidades de prestigio en Estados Unidos. Y bueno, el experimento viene hecho, tal, o sea, no tiene ninguna duda, está publicado en una de las mejores revistas del área, y lo que al final se ve es que los currículos, lo único que se diferencian es el nombre, uno es John y otro es Jennifer, y lo que al final se ve es que se contrata más veces, se le ofrece un contrato más veces a John que a Jennifer, y además, en media, tienen libertad de salarios, no es en Estados Unidos para el profesorado, y lo que aparece es que en media se le ofrece a Jennifer $4.000 menos anuales que a John. Con lo cual, bueno, pues no somos tan objetivos socialmente, ¿no?, a la hora de valorar currículums. Esto es una de las ideas. Otra de las ideas, y esto es un experimento natural detrás de esta realidad de que hay un sesgo en las mediciones formales, es lo que sucedió en las orquestas americanas y que luego se trasladó también a orquestas europeas, ¿no? Y esto es lo que hicieron en este artículo, Goldin y Rose, son, bueno, dos investigadoras estadounidenses. Lo que hicieron fue mirar todas las pruebas competitivas para elegir violinistas o, bueno, músicos en general en las orquestas, antes y después de que las audiciones fueran ciegas. Lo que vieron fueron dos efectos. Uno, que a partir de que las audiciones fueron ciegas, se contrataba a muchas más mujeres, o sea, el porcentaje de éxito de las mujeres era mucho mayor, pero el segundo efecto, que a mí me gustaría también destacar, es el hecho de que la participación de las mujeres también aumentó. Claro, lo que valoran ellas al final del artículo es que, bueno, que no saben muy bien distinguir por qué las mujeres en general han aumentado tanto, porque había estos dos efectos, ¿no?, y que les gustaría haber aislado el efecto debido únicamente al hecho de que la audición fuera ciega. Claro, discutiendo este trabajo, nuestros comentarios, bueno, en la investigación que hacíamos, los comentarios son, no, es que la participación no es exógena. Es decir, las mujeres han decidido participar más porque nos encontramos con que si ante una misma situación, si hay una visión discriminatoria o sesgada de las habilidades de las mujeres, cuando ese sesgo desaparece, una mujer y un hombre que van a ir a una prueba de audición, que se encuentran con las mismas oportunidades, teniendo las mismas habilidades, racionalmente tendrían la misma ganas de participar. O dicho de otra manera, si una mujer tiene las mismas habilidades que un hombre, pero ella sabe que en esta orquesta, como la Orquesta Filarmónica de Viena, pues no tienen una gran tendencia a contratar a mujeres, pues tendrá una tendencia mucho mayor a autoexcluirse antes que el hombre con las mismas habilidades.
Es decir, la participación no es algo que se decida de una manera abstracta, o sea, aunque no lo tengamos igual muy trabajado explícitamente, interiorizado está. Es decir, colectivamente sabemos pues que si ciertas llamadas o ciertos colectivos no suelen contratar mujeres, pues bueno, de alguna manera hay un chip racional ahí que como el colectivo nos está diciendo, bueno, pues no te molestes en ir porque para qué, ¿no? Entonces, bueno, como también me estoy yendo, si no de tiempo, en estos 5 minutos que me quedan, simplemente querría comentar que esto, cuando hacemos estas modelizaciones y tratamos de entender un poco qué es lo que pasa en decisiones formales y en decisiones informales, nos encontramos que, claro, la participación y el éxito va descendiendo a medida que aumentamos en puestos de responsabilidad. Entonces, hay un doble efecto. Por un lado, las mujeres tienen menos probabilidad de ser escogidas y, por otro lado, se autoexcluyen antes. Pero las que quedan tienen mejores posibilidades en relación a los hombres que las que tenían al principio de su carrera. Y esto a mí me parece que es una parte en la que, bueno, pues si luego se puede, pues entramos. Esto explica muchas cosas sobre esto llamado efecto techo de cristal y su existencia o no. El techo de cristal, como supongo sabéis, se refiere a la dificultad de las mujeres en escalar los últimos pasos de la cadena laboral. Y se habla muchas veces de que eso no es verdad, porque cuando la mujer llega a determinado estatus no le resulta más difícil al final que al principio. Ya, pero lo que sucede aquí es que hay que llegar. Hay que llegar. Y esto es muy importante, no es lo mismo, y esto, la única idea así de probabilidad que quiero dar es, no es lo mismo la probabilidad que tiene una mujer al principio de su carrera laboral frente a la de su homólogo varón, no es lo mismo esa probabilidad de llegar al paso quinto que la probabilidad de llegar al paso quinto cuando ya estás en el paso cuarto. Y esto es, y de hecho, empíricamente podemos encontrar que los efectos pueden ir a la contra. Es decir, tenemos que las mujeres lo tienen más difícil al principio de su carrera, pero sin embargo no lo tienen más difícil cuando ya han logrado avanzar en varios pasos. Y esto es curioso porque yo la explicación social que me hago, por la matemática es muy clara, haces las cuentas y sale, ¿no? Pero la explicación social que me hago es que esto está explicando también cómo a veces encontramos este efecto que yo miré y en revistas de psicología pues se llama esto efecto de abeja reina, ¿no? Que es que cuando has llegado, bueno, pues tienes una sensación de que has llegado por tus méritos y que entonces, bueno, pues no hace falta cuotas, no hace falta nada. Y en este sentido, claro, la explicación, vamos a decir, empírica es que cuanto más avanzas en la carrera, si hay sesgo, las mujeres se convierten en tus propias competidoras. Y entonces aparece pues socialmente una especie de eliminación de tu competencia. Y esto es curioso, porque en un mundo igualitario todos competimos, en el mejor sentido de la palabra, por puestos de responsabilidad o por hacer mejor las cosas o por lo que sea, en igualdad de condiciones, pero en un mundo con mirada sesgada somos más competidoras las mujeres de nosotras mismas. Y esto es, bueno, pues es algo que a mí me parece cuando menos curioso, ¿no? Y bueno, pues aquí lo dejo. Y lo único, pues por resumir un poco las conclusiones que yo me hago conmigo misma después de mirar un poquito qué es lo que nos dicen los datos y los modelos, es esto, ¿no? Que un pequeño sesgo, si el sistema tiene mucha inercia, tiene unos efectos devastadores en los porcentajes de mujeres que vemos al final del camino, que desde luego, mientras haya sesgo, que lo hay, la igualdad no es cuestión de tiempo, o dicho de otra manera, no hacer nada no nos va a llevar a la igualdad, que yo creo que además cuando tenemos sesgo esto explica muy bien, habrá más cosas que lo expliquen, pero desde luego el sesgo explica muy bien
la baja participación de las mujeres en según qué posiciones. Y luego que esto del techo de cristal pues tiene su complicación en la definición y en la interpretación, y que no hay que confundir cuando hacemos los análisis y cuando sacamos los datos los 8 de marzo, no hay que confundir el paso de un paso al siguiente con la probabilidad que tiene una mujer de llegar a un puesto alto frente a la de un hombre cuando están empezando. Y esto pues para mí es crucial, y es algo que creo que realmente tenemos que estudiar y estudiar bien, ¿no? Y bueno, y simplemente acabar que en esto, pues los estudios empíricos y las modelizaciones estadísticas, pues que nos ayudan, lo mismo que nos ayudan los modelos para entender la evolución de poblaciones en general, también nos puede ayudar, y de hecho, bueno, pues ahí estamos dando unos pequeños pasos, nos puede ayudar a entender mejor por qué vemos lo que vemos en la realidad de estos procesos de participación. Y bueno, mila esker. Eskerrik asko, Eba, orain, Ainhoa Etxaide. Arratsalde on guztioi. Bueno, yo voy a hacer una intervención un poco diferente, no porque crea que hay, esta es la teoría y luego está la práctica. Soy de las que piensan, y luego volveré a recalcarlo, que, bueno, igual empiezo por ahí, ¿no? Para mí un proceso de transformación, un proceso de revolución, y desde luego darle la vuelta a un sistema patriarcal requiere de 3 cuestiones. Mucha utopía, utopía en el objetivo, mucha ciencia y análisis científico en la estrategia, y luego gente que se comprometa, ¿no? Yo estoy en la tercera, ¿no? Puedo estar en la tercera, pero siempre digo que es la alianza entre la segunda y la tercera, el análisis científico, análisis y mucho método científico, y el compromiso y la militancia, la alianza de esas 2 cuestiones, donde está el éxito, siempre y cuando esas 2 cuestiones se definan, se diseñen y desde luego se desarrollan al servicio de la sociedad, ¿no? Que también es la otra cuestión. Por tanto, yo voy a hablar más desde la práctica, ¿no? Pero no, vuelvo a decir, contraponiéndolo con la teoría. Y en segundo lugar, cuando se habla de mujeres y poder, a veces se me llama a mí. Yo, desde luego, no me siento una mujer con poder. O sea, en absoluto, porque para mí poder es la capacidad que puedes tener de transformar la realidad. O sea, yo entiendo el poder como uno de los instrumentos. ¿Soy una mujer empoderada? Pues en cierto sentido, y sí puedo decir que soy una mujer empoderada. He tomado mis propias decisiones, muchas veces han sido decisiones conflictivas, muchas veces han sido decisiones que no eran, desde luego, las que esperaban los demás, y por lo tanto, en ese sentido, sí me puedo sentir empoderada. Ahora, ¿soy una mujer con poder? Pues puesto que mi objetivo es transformar la realidad de las mujeres trabajadoras, y estoy viendo las dificultades que tengo, aun siendo secretaria general, para dar el más mínimo paso en ese sentido, pues no me siento, ¿no? Pero bueno, voy a hablar desde esa perspectiva. Mujer y poder, yo diría que es mujer en cargos de responsabilidad. Y lo voy a hacer en 2 partes. Una pequeña valoración de lo que es lo que se ha entendido el acceso al poder, el acceso a cargos de responsabilidad como estrategia de empoderamiento, y luego unas reflexiones, porque yo hago una valoración bastante crítica de lo que está siendo ese proceso. No para cuestionar el proceso, sino porque creo que tenemos que reflexionar mucho en ello, y en estos momentos hay deficiencias, muchas ya han salido, y algunas muy interesantes las ha comentado Mariluz en ese sentido, ¿no? Como estrategia de empoderamiento, que yo diría, vuelvo a repetir, que es de acceso a cargos de responsabilidad o acceso a poder, históricamente se ha situado básicamente la participación de la mujer en el ámbito público. Y es verdad, si no hay participación en el ámbito público, difícilmente vas a llegar a cargos de responsabilidad, ¿no? Y se ha entendido ese empoderamiento con conseguir cotas de poder, asumir responsabilidades. En ese sentido, yo creo que dónde están ese poder, y sobre todo en marcos político-institucionales, como pueden ser los gobiernos, sindicatos, patronales y demás. Si vemos en estos momentos lo que ha dado ese camino, yo creo que
Si hacemos, por ejemplo, un análisis de la comunidad autónoma vasca, estamos todavía muy lejos, y ya llevamos años muy lejos de lo que debería ser una participación paritaria. O sea, en el Gobierno y en las instituciones, 4 ayuntamientos, 3 diputaciones, Gobierno vasco, no hay ninguna mujer al frente. En los sindicatos, o sea, una únicamente. En la patronal nunca ha habido ninguna mujer al frente. Medios de comunicación, una en estos momentos, ETV, y desde luego tienen más fuerza los medios de comunicación privados. Y en la universidad, los 3, si no me equivoco, y si me equivoco esto, son rectores, los rectores son masculinos. Es decir, yo no cuestiono, obviamente, vuelvo a decir, esa estrategia, pero es verdad que está siendo un proceso lejos, muy lento, y seguimos lejos de la paridad. En segundo lugar, si yo creo que, o yo por lo menos estoy observando con preocupación, que se está entendiendo el empoderamiento como un proceso individual, que ya se ha comentado, y se hace la siguiente síntesis, y es, o sea, las estrategias de igualdad de oportunidades, las instituciones generan la posibilidad de empoderarte, generan la posibilidad de acceder o de participar activamente, tanto en política como en el ámbito público en general. Esas posibilidades existen, le corresponde a cada mujer ejercer esas posibilidades, avanzar en esa participación, ¿no? Como si fuera, no, lo colectivo es ofrecer, garantizar esas posibilidades, y lo individual es el proceso propio de ir accediendo a cotas de poder. Yo creo que eso es una perspectiva, o desde esa perspectiva la gran mayoría de las mujeres trabajadoras se quedan al margen de esa posibilidad, y luego entraré. Y en tercer lugar, la estrategia de empoderamiento de cargos de responsabilidad y de poder, si la entendemos como una forma de empoderarnos para transformar la realidad, tenemos que hacer el análisis de que el poder está cada vez más lejos de los ámbitos, o sea, el poder real, los ámbitos de decisión están cada vez más lejos de lo que hemos entendido ámbitos de poder público, es decir, instituciones y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si vamos a seguir avanzando o vamos a dar nuevos pasos, vamos a mejorar estos procesos de empoderamiento en este sentido y de toma de poder, se deberían hacer reflexiones en estas 3 cuestiones. Y ya empiezo a hacer las reflexiones, y aquí sí ya un poco desde mi experiencia personal. Llegar a cargos de poder. ¿Por qué va el proceso tan lento? Pues yo creo que porque nos resistimos muchas veces a asumir que es un proceso conflictivo, que hay un conflicto, y es que el problema no es que las mujeres estemos subrepresentadas, es que se nos ha usurpado nuestra responsabilidad. Y para que haya una situación de paridad, alguien tiene que perder su estatus. Por tanto, no es una guerra contra los hombres, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay un estatus que se tiene que transformar. O sea, es imposible. Eso nos pasó a nosotras cuando empezamos a hacer el plan de igualdad de oportunidades en el sindicato. Acceder a cotas de poder, acceder a responsabilidades, éramos 12 en el Ejecutivo, y decían, bueno, pues si tienen que entrar 3 mujeres, seremos 15. No. Seguiremos siendo 12. Por lo tanto, 4 tenéis que salir. Hasta que explicamos eso estaba de acuerdo todo el mundo. Cuando explicamos esto ya empezaron los problemas. Y luego está cuáles son efectivamente las responsabilidades que tenemos que asumir las mujeres. Bueno, si es esta, ya vamos viendo, sí, ¿no? Por lo tanto, es un proceso conflictivo, y desde el momento que hay un conflicto tiene que haber alianzas, y yo creo que tiene que haber estratégicas de disputa de poder. Si nos queremos empoderar, tenemos que disputar el poder. No quiero decir con esto que tenga que ser un conflicto permanente y que tengamos que estar constantemente enfadadas, pero sí que tienen que ser, en un momento, tarde o temprano, las organizaciones es un elemento de crisis. O sea, la paridad siempre viene previa a la paridad, va a haber un momento de crisis en la organización. Por lo tanto, eso está siendo una dificultad, y si no se asume así, yo creo que el tope está ahí. En segundo lugar, cuando llegas al poder o cuando llegas al cargo de responsabilidad, no te eligen por ser feminista y no te eligen para hacer feminismo. Te eligen para que cumplas el cargo que antes cumplía un hombre y lo hagas también como él. Por lo tanto, asumes 2 responsabilidades o asumes 2 cargas. Una, la propia carga de ejercer tu responsabilidad, y la otra de ejercerlo de forma diferente y de añadir
un sobreesfuerzo porque tienes otro objetivo, que es transformar tu propia realidad. Y en ese sentido sí hay una carga añadida, pero ahí yo creo que sí empieza el problema de la ratificación. Si tú ejerces el poder de una forma que cuestiona el estatus de lo que todavía es la mayoría masculina de tu organización, a la hora de la ratificación, pues seguramente tendrás una minoría de mujeres que te aplauden a rabiar, pero bastantes hombres bastantes enfadados contigo. Por lo tanto, el problema de ratificación es importante siempre y cuando, si va ligada a que en tiempo bastante rápido ha transformado la realidad y la composición de tu organización, ¿no?, sería diferente, ¿no? Pero eso existe. El problema yo creo que hay un problema de integración en el poder, es decir, tú cuando estás desarrollando, o sea, cuando eres parte de un colectivo, no solo quieres, sino necesitas estar integrada en ese colectivo. Si tú formas parte de un colectivo, de un escenario de poder totalmente masculino y eres la única mujer, eso me ha pasado a mí muchas veces, o sea, la integración es convertirte en uno de ellos, que no hay más, ¿eh? O sea, la integración es o te conviertes en uno de ellos o no te integras. Y el hecho de no integrarte muchas veces perjudica a tu propia organización, porque tienes un cargo institucional que tienes que representar a tu institución. Entonces, te encuentras con la necesidad de anteponer tu planteamiento feminista o la representación de tu propia organización. O sea, yo me he ido de reuniones y, por lo tanto, el sindicato se ha ido de una reunión de hombres porque pretendían que una mujer sacara el café. O sea, y no era tan lejos de Europa, o sea, no era Europa, ¿eh? Y la respuesta que se me dio, cuando yo dije, no, o sea, señor, yo primero me arreglé, dije, hombre, por fin una mujer en una reunión de secretarios generales. Cuando vi que sacaba el café, pues claro, paré la reunión y me respondió el anfitrión, no te preocupes que es mi esposa. Y dije, anda, ya me he mojado. O sea, entonces, ya se tuvo que parar la reunión, obviamente a la próxima reunión no fui invitada, claro. La organización tiene que valorar, dice, muy bien, tienes toda la razón, pero LAB ha dejado de estar en un órgano de decisión en el que se supone que... Sí, o sea, yo voy echando cuáles son realidades que esto, ¿no? Por lo tanto, la integración y demás. Y luego hay dos cuestiones que yo creo que también es muy importante, la transmisión en el poder. Y va totalmente ligada a modelo de poder. O sea, cuando necesitas transformar una realidad, necesitas tiempo, necesitas estar o mucho tiempo en el poder, o necesitas transformar el modelo de poder de tu organización. ¿Vale? Es decir, una puede ser la rotativa. Pero claro, la rotativa, siempre y cuando esté establecido, esté institucionalizado, cuál es el poder, cómo se ejerce y porque si no, tú empiezas un proceso que contigo se termina, porque luego va a venir, ¿vale? Entonces, ese modelo de poder no lo tenemos construido las mujeres, yo creo que porque llevamos poco tiempo hemos accedido, por lo tanto no hemos tenido tiempo, pero luego hay otro problema, y es, si van a ser procesos largos, esos procesos largos de militancia, esos procesos largos en el poder, son justo la forma de militar contraria a lo que es la mujer. Sí, o sea, los ciclos vitales de la militancia, y aquí entra el problema de a qué estás dispuesto a renunciar. Porque claro, si yo para transformar una organización necesito estar 12 años dándolo todo, yo tengo que plantearme 12 años que no voy a hacer otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, o la renuncia es demasiado grande, o empezamos a encontrar otras formas porque no es legítimo pedirnos a las mujeres que renunciemos a ello. El problema no es que yo tenga derecho, o sea, el problema es que yo tengo que tener derecho a renunciar. No puede depender de que yo haga, y esto se vio en el sindicato, siempre cuento la anécdota que parece chiste, o sea, cuando yo soy una mujer empoderada, pues no sé, pero yo cuando era secretaria general adjunta, me lié con una mujer. Y un día me pilló Rafa y me dijo, hombre, me lo estás poniendo un poco complicado, porque convencerles a todos de que seas mujer, pero es que ahora también resulta que vas a tener esto. Digo, chico, pues tú verás, a mí que me cuentas. Pero luego cuando estaba de secretaria general y decidimos que la madre iba a ser mi compañera y por lo tanto yo no tenía hoja de maternidad, dije, no, hombre, mira,
pues nos va a venir bien, ¿no? Que el tema de los... Entonces, claro, no puede ser esa la forma de que el tema de los cuidados o la maternidad no sea un proceso a la hora de interrumpir, ¿no? Procesos de poder. Bueno, dicho todo, luego también hay cosas buenas, ¿eh? Cuando estás en el poder. Yo no las he encontrado, me han prometido que las voy a encontrar. Entonces, dicho todo esto sobre el poder, yo creo que hay 4 conclusiones. Necesitamos diseñar estrategias no de empoderamiento, sino para acelerar los procesos de empoderamiento. O sea, con la cuestión tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo para encontrar estrategias, ¿no? O sea, para llegar al poder. Hay que acelerar ese proceso. En segundo lugar, yo creo que esto es muy importante, hay que institucionalizar, no sé si con cuotas o demás, institucionalizar el poder de las mujeres. Es decir, si hay una situación que ya, o sea, desde el momento que una situación es irreversible, se generan las condiciones para hacer otras cosas. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Mariluz. No puede ser que criticar a una mujer que esté en un cargo de poder ponga en cuestión su liderazgo o su poder. Pero claro, la contraposición no puede ser que le tenemos que dar la razón en todo. Si hubiera una institucionalización y, por lo tanto, la critiques o dejes de criticar, no va a poner en cuestión ese paso que hemos dado entre todas, la relación es otra, ¿no? Por lo tanto, eso, nosotros con el Plan de Igualdad de Oportunidades, no puede depender de la voluntad de cada dirección en cada momento cuántas mujeres participan en el sindicato. O sea, hay que institucionalizarlo, hay que normativizarlo y hay que hacerlo irreversible, pero no irreversible por las mujeres que estemos, sino irreversible porque se convierten en parte del modelo organizativo y demás. Y en tercer lugar, necesitamos estrategias para transformar el modelo de poder o de ejercicio de poder. Y aquí vuelvo, yo creo que si es difícil llegar a un cargo de poder, ejercer ese cargo de poder desde el voluntarismo es lo peor que se puede hacer. Lo peor que se puede hacer porque es lo peor que se puede hacer. O sea, es ejercer mal un cargo de poder, por lo tanto, o sea, no solo te estás echando piedras a ti misma, sino es que estás parando, estás entorpeciendo el proceso, ¿no? Por lo tanto, esas 3 cuestiones. Y luego, 2 cosas más sobre el empoderamiento de las mujeres o el empoderamiento individual. La participación en el ámbito público requiere de unas condiciones materiales mínimas. Y yo creo que en esto se está relativizando o no se está teniendo en cuenta demasiado. No hay estrategia de empoderamiento desde la exclusión social. No hay estrategia de empoderamiento. El principal factor, o la principal forma de participación en el ámbito público es el empleo. ¿Que hay que cambiarlo? Efectivamente. Pero sigue siendo el empleo. Por lo tanto, hablar de empoderamiento cuando el riesgo de pobreza de la mujer está creciendo, se está convirtiendo estructural y hay además un retroceso en ese sentido, para mí es hablar de unas estrategias que por su propia realidad van a estar caducadas en su tiempo. Y en ese sentido hay una involución real en la situación de las mujeres en cuanto a precariedad, en cuanto a esto. Hay una involución en el tema de cuidados. O sea, ha habido mejoras, ha habido conquistas sociales por parte de las mujeres que los últimos años nos han robado. Por lo tanto, también hay que situar esa cuestión como base o como pilar fundamental de cualquier estrategia de empoderamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me he reunido con la patronal. Si tú vas a hablar con la patronal y en la representación hay un hombre y una mujer, yo soy la secretaria general, la patronal le habla al hombre. O sea, siempre le va a hablar, bueno, patronal y otros sindicatos también, pero bueno, estamos hablando de la patronal, le va a hablar al hombre. Yo me he reunido con la patronal y cuando le he dicho que cuando entran las mujeres por la puerta de la empresa, los derechos laborales saltan por la ventana, me ha dicho que a él que le cuento, o sea, ese es el nivel. Pues yo soy la secretaria general. Imaginaros la señora de limpieza que tiene que ir a negociar o que tiene que ir a pelearse sus condiciones laborales. No hay estrategia de empoderamiento individual si no hay una salida a esa realidad de las mujeres en general. Y en este sentido sí que hay que hablar de empoderamiento de las mujeres trabajadoras que dan el paso a organizarse o a disputar su situación. Y yo ahí recuerdo,
parezco un poco abuela Cebolleta, igual contando anécdotas, pero un poco como esto. Recuerdo un conflicto muy concreto, que fue el de comedores, hace 3 años, comedores escolares, un colectivo de mujeres, estuvieron 4 meses, si no recuerdo mal, en un servicio público. Es la única vez que se ha hecho 4 meses, porque claro, en un servicio público las huelgas tienen que ser, para que sean muy eficaces, cortas, porque al ser servicio público te vienen contra la propia... Bueno, tienen su complicación, comedores escolares, o sea, aquello era un drama, la que liamos, y en una que había que desbloquear, me mandaron a mí a hacer una reunión con el gerente, y su argumento fue: a mí esa cuadrilla de mujeres, no, a mí un grupo de mujeres no me va a hacer hincar la rodilla. O sea, un conflicto en el metal de 2 meses es convenio seguro. Un conflicto de 3, 4 meses en el sector público con dinero por medio, que no era un problema económico, había dinero por medio, la cuestión era cómo se repartía ese dinero. Ahí había un proceso de empoderamiento de la mujer ante esto, ¿no? Por tanto, al final se ganó la pelea, pero quiero decir, eso sí es una de empoderamiento, pero vuelvo a decir, siempre es en colectivo, y eran mujeres que sí es un sector muy precario, pero es un sector que sí tiene capacidad de organizarse. Pero lo que quiero decir es que hay una involución real y drástica en la situación de la mujer, y no se puede hablar de mujer empoderada si no atendemos a las condiciones materiales. Y ya por último, y termino, creo que debemos situar esto también en el nuevo contexto histórico, y vuelvo a ello. Nosotras, si situamos el acceso a poder en ámbitos institucionales y políticos, o sea, tenemos que llegar a la conclusión que ha habido una privatización absoluta de la política. Y en estos momentos el poder real no está ni en los gobiernos, ni en las instituciones, y mucho menos en las locales, en las instituciones locales. Es decir, la propia estrategia de llegar a cargos institucionales como estrategia para transformar la realidad de las mujeres tiene dificultades o tiene déficits estructurales, cuando todas y cada una de las decisiones se están tomando en ámbitos de poder económico, y sobre todo de poder económico financiero, donde desde luego la presencia de la mujer es, o sea, en las empresas de IBEX 35, en los consejos de administración, no sé, son el 18%, pero además con una diferencia. En el ámbito político institucional público, la presencia de las mujeres era muy pequeña, va aumentando, y eso es una forma de empoderamiento, pero no tiene ningún sentido empoderarte en el IBEX 35, porque en ningún caso ese poder se va a utilizar para transformar la realidad. O sea, porque sí que va a haber mujeres, pero ¿qué mujer, ¿no?, de un consejo de administración de Iberdrola va a acceder al consejo de administración para cambiar la realidad, ¿no? Por lo tanto, el proceso de empoderamiento o es desde una disputa de poder de esa realidad, no puede ser de ir asumiendo cotas de poder en esa realidad, ¿no? Y, por lo tanto, deberíamos hablar de estrategias de acceder a poder, pero en un contexto donde nos han cambiado, nos han transformado el propio modelo de Estado, porque muchas veces hemos dicho, vamos a hacer un Estado feminista, ¿vale? Pero en estos momentos el Estado, o sea, por ejemplo, en el mercado laboral se ha retirado del mercado laboral. El Estado no juega ningún papel de regulador. El Estado en estos momentos, más que el que equilibra, es en un momento donde el estado de bienestar no es lo que va a sostener el capitalismo, sino va a ser que se están reglamentalizando, institucionalizando y normativizando los privilegios del capital. Hay que situar ese elemento en las estrategias de acceso a poder, en las estrategias, no sé cómo hay que hacerlo, pero desde luego hay que situar la estrategia en un nuevo contexto, que no es político de coyuntura política, sino que es de reparto de poder y desde luego de ejercicio de poder. Y ya está, os regalo 5 minutos de mi intervención porque ya he terminado.